acompañar hoy en una entrevista en vivo precisamente para comentar un poco lo que ha sido ya esta votación que define este pase a la moción de vacancia a ser debatida en pleno. Don Ángel Delgado, analista político, hoy con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, aquí a tus órdenes, Claudio. Gracias, don Ángel, por siempre tener a bien recibir nuestros llamados y comentar un poco de qué manera se está viviendo el ambiente. 87 votos. Eso nos pone en un posible panorama en este debate de la vacancia. Porque lo conversábamos ahora en interno, no hay certeza de cuál va a ser el escenario precisamente para ese día. Hoy podemos decir que en definitiva se le vacaría al presidente. No, imposible. Pero sí, pero ya teníamos a Kenji Fujimori el último 21 de diciembre con una estrategia que ayudó. La izquierda, no presentándose también, contribuyó a que el presidente no se le va, que en este momento hay algo que hay que resaltar. Maritza García, que forma parte de los Avengers, sale con declaraciones importantes y además contundentes que podrían sumar en lo que no sería la vacancia del presidente, porque ella ha afirmado que habrían 10 congresistas de Fuerza Popular que se abstendrían en votar por esta vacancia. Y cambiarían los números un poco, la matemática de la vacancia cambiaría. Bueno, no sé, pues parece ser que la señora sabe más que los propios voceros, dirigentes del partido, que yo, bueno, puede ser, o sea, tampoco no voy a negarlo a rajatabla, pero la señora sabría más que quienes están dando este paso para ir a la vacancia, ¿no? En todo caso, aquí estamos ante un mecanismo sumamente extraño, donde es imposible predecir los comportamientos políticos. Si estuviéramos en una democracia estable, europea, de los países del norte, las fidelidades partidarias es el sine qua non de la estabilidad del régimen democrático. De modo tal que tú puedes prever con anticipación el curso de una ley, se va a votar, no se va a votar, y todos los actores de la sociedad notificados de los comportamientos de la marcha del Parlamento. No llama sorpresa. Esa previsibilidad es un síntoma de la madurez de un sistema político democrático. En cambio, acá donde los números parecen indicar una cosa, pero las conductas esquivas y casquivanas de los representantes hace que tengamos extraños, nos hace vivir una total incertidumbre. ¿Y sabes por qué? Porque no se respeta, no se honra el mandato popular. Aquí hay un juego. El representante de una comunidad, de un país, de sus electores, se compromete al momento de ser elegido y al momento de la campaña con un programa, con una idea. Y no puede ser que una vez en el Parlamento, una vez elegido, una vez de haber ofrecido a sus electores una determinada actuación, termina siendo todo lo contrario. Esa es una estafa del peor nivel contra el régimen democrático. Lo daña en su credibilidad. La gente no tiene por qué creer, yo voto por A y termina siendo Z. Y eso, mira, en la época de Montesinos se hacía en la trastienda, se hacía con vergüenza. Y de no haber sido por los bradivideos, no se hubiera conocido la traición del señor Alberto Curi en su momento, que por unos camioncitos para repartir, ¿te acuerdas? Sí, para claro. repartir en los pueblos, para firmar su propia candidatura, sus intereses, se vende y ofrece pasarse al lado de las filas del grupo contra el cual él y sus votantes habían sido elegidos. Hoy día eso se hace a vista pública. Los voceros del gobierno dicen que están conversando. La señora tránfuga, García, dice que hay más tránfugas, y eso solamente se explica ya no por convicciones. Aquí es un mercado donde se está subastando el voto de algunos parlamentarios. Y entonces, mira, un régimen que es imputado de corrupción aparece defendiéndose con métodos corruptos, con métodos delincuenciales que, en el caso de verificarse, deberían llevar al desafuero de esos parlamentarios y eventualmente a su prisión, como le pasó a Alberto Curi. Estamos frente a una moción que hace hincapié en esta incapacidad moral permanente para poder gobernar. Muchas son las opiniones. Una de ellas es que el Parlamento no está ni siquiera catalogado moralmente como para pedir una vacancia por incapacidad moral para gobernar.
Don Ángel, ¿se afecta en definitiva la gobernabilidad de nuestro país? Cuesta creer que un gobierno en un periodo tan corto tenga tantas crisis que puedan afectar los intereses de nuestro Estado. Hay algo que no termina de quedar claro. No tenemos, evidentemente tenemos un presidente que no tiene manejo político, pero que además se ratifica en el cargo y poniéndose en el panorama menos optimista de darse la vacancia, él ha dicho que toda la gente que está con él se va. Martín Vizcarra, por otro lado, parece ser que sí va a respetar el orden constitucional. Ha declarado a través de redes sociales diciendo que él, en la posible vacancia, respetaría la Carta Magna. Eso quiere decir que se va a respetar la sucesión presidencial. ¿Qué opina usted? Bien, yo creo lo siguiente. Efectivamente, estamos en una crisis política de magnitud. ¿Cómo negarlo? Pero hay que decir que la causa de ello no es la vacancia. La causa de ello es haber sido el presidente descubierto a partir de la investigación de Lava Jato, de los compromisos incompatibles que el señor Kuczynski tenía con su función pública, con su calidad de funcionario del más alto nivel, con el hecho de ser ministro de Estado, jefe de Proinversión, trabajando privadamente con una empresa corrupta como Odebrecht y otras más, haciendo los diseños, los trabajos, que después él como funcionario los evaluaba, hacía ganar a la empresa y luego terminaba firmando el contrato. Esa conducta es incompatible con las reglas democráticas, está sancionada en toda la legislación relativa a la contratación estatal, son delitos que están especificados en el Código Penal y por lo tanto el señor Kuczynski tiene ahí que dar explicaciones muy grandes. Del mes de diciembre a la fecha, han pasado ya más de 3 meses, Sí. La gran diferencia es que hoy día el número de indicios, el número de pruebas que incriminan al señor Kuczynski se ha potenciado exponencialmente y en forma abrumadora. Ya no son solamente 2 o 3 casos que llevaron a la vacancia de fines de año, sino hoy día tenemos una pléyade de anuncios, de hechos totalmente irregulares, como la última, de que el señor Kuczynski habría hecho un depósito de más de $600,000 a favor de su chofer, cosa que no cuadra por ningún concepto. Este tipo de cosas está revelando ya una conducta que es totalmente incompatible con la decencia y con la dignidad de ser primer mandatario de la República. Y por lo tanto, yo quiero decir, es esa conducta la que provoca la crisis y más bien la vacancia es un remedio sobre el cual podemos discutir. Podemos pensar que la medicina no es la más adecuada, pero no imputemos a la vacancia lo que es una consecuencia para intentar corregir una conducta desafortunada de quien hoy día es jefe de Estado. Y a propósito de eso, Mercedes Arauz ha ratificado que esto es un ensañamiento político porque no hay nuevos indicios, se está juzgando sobre algo suspicaz ya conocido. ¿Cree usted que es un error que Mercedes Arauz esté defendiendo a capa y espada y que ponga las manos al fuego por el señor Kuczynski? Porque la investigación está en curso. Sí, yo creo que ya la lealtad tiene un límite, hay evidencias y no podemos pues hacernos los onzos. Y si tú sigues defendiendo ya te conviertes en apologista del delito y te conviertes en cómplice del mismo. Y yo creo que lo que están haciendo ellos de impedir la investigación mediante la compraventa de votos en el Parlamento también es una falta no solamente ética, sino también delictiva, y si eso se acredita, debían ser perseguidos los responsables. A mí me parece que hay 2 caminos hoy día para la República. Una, dar este paso, que es un paso peligroso, difícil, que no quisiéramos, que no hubiéramos deseado que se dé, que puede tener consecuencias muy graves. Y el otro camino es el que dejar que las cosas estén, o sea, que esta infección generalizada que se expande por todo el cuerpo de las estructuras del Estado y que infecta a la sociedad misma, se siga expandiendo, se siga desarrollando hasta que un día colapse ya porque no da más. Creo que son esos 2 caminos, no hay un tercer camino porque el señor Kuczynski no tiene ninguna posibilidad, repito, ninguna posibilidad de rectificarse y hacer un mea culpa y desarrollar un buen gobierno. No solamente están las imputaciones, sino la pésima gestión
que hoy día significa la paralización absoluta Sí. de todas las ramas de la actividad pública. Y eso lo dicen fundamentalmente quienes, los empresarios que a diario ven cómo sus proyectos, sus expectativas, sus negocios, sus planes y proyectos se ven frustrados porque no hay ahora funcionarios que le den curso. Todo está paralizado y esto ya viene desde el mes de diciembre. Es una coyuntura que paradójicamente tiene una larga duración y eso es gravísimo, ¿no? Lo hemos señalado muchas veces, el hecho de que quienes asumen una cartera dentro de este gabinete lo asumen de manera valiente, porque con un líder desprestigiado moralmente, con falta de manejo y con todo lo que se le viene, es una situación compleja. Y a propósito de lealtades, usted ha dicho, la lealtad tiene un límite. Parece ser que muchos ministros en este momento, debido a la situación en la que está el presidente de la República, están optando por hacer un preanuncio de poder renunciar a la cartera porque no pueden continuar trabajando. Bueno, la renuncia en ese caso es la consecuencia automática de la caída del presidente. El poder de los ministros nace de la prolongación del poder que tiene el presidente de la República. O sea, si el presidente no existe, desaparecen los ministros. O sea, aquí no hay ninguna oferta voluntaria. No hay cómo un ministro pretenda quedarse en una cartera si es que mañana cayó el jefe de Estado por estas causales. Entonces, que no vengan aquí a señalar que se genera ningún tipo de caos. Además, como dijo un parlamentario, tampoco lo vamos a extrañar, porque no estamos aquí ante supergenios, gente, claro, efectivamente, que a mí me hizo gracia, pero tiene razón, sí, pues, tiene razón. Porque no estamos aquí ante gente de grandes pergaminos que está haciendo grandes cosas. Y si se van, bueno, que se vayan. Eso no significa nada, eso no afecta para nada el orden republicano. Eso es lo que preocupa, son periodos de trabajo muy cortos y estar dándole la posta cada 6 meses, cada 8 meses a otra persona, no va a reflejar resultados en lo que urge en este momento para el país. ¿De qué manera una persona asume un cargo en este momento teniendo todo esto detrás? Por eso, pues, la solución de vacancia es poner punto final a esta descomposición por la cabeza. Es como que Pero quedaría Martín Vizcarra, que forma parte también de... No, pero el señor Martín Vizcarra es una persona que ha sido elegida por todos los peruanos con la misma legitimidad del señor Kuczynski para ocupar la vicepresidencia, para sustituir al señor presidente cuando por alguna razón cualquiera deje el cargo, vaque en su ejercicio. Y por lo tanto, y si de moral él es el llamado a asumir si es que queremos ser fieles a lo que dispone la propia Carta Constitucional. Pero si estamos hablando de una incapacidad moral para gobernar, y hablamos de la moral relativa para muchos, pero tenemos también a Martín Vizcarra con una piedra en el zapato de moral también por el tema chinchero. ¿Por qué nos parece la persona ideal en este momento? Porque no nos queda de otra, porque hay que respetar la sucesión. Primero porque, esa es una razón de principio, pues la razón práctica te la respondo. El señor tuvo una actuación, se embarcó en una forma de resolver el contrato de chincheros, no dio resultado, la representación nacional y la opinión pública señalaron los vicios de este proyecto, la Contraloría también lo dijo, y él tuvo la valentía de hacer dos cosas. Primero, renunciar al cargo y antes de ello declarar nulo el contrato de concesión que tenía con Kuntur en torno a chincheros. Entonces, eso es una falta de tipo político que no llegó a materializarse. Efectivamente, habían problemas en esa adenda, en esa forma de llevar a cabo la concesión, pero justamente en el debate público se produjo. Además, es un acto propio de la gestión. Los problemas del señor Kuczynski no son actos que se desarrollan en esta gestión. La premisa para poder tomar medidas de juicio político tiene que ver con tu propia actividad en la gestión y en este caso concreto descubrimos que el señor tiene una suerte de prontuario de antecedentes muy graves que lo descalifican moralmente para poder asumir la primera magistratura. Si hubiéramos conocido esta información antes de las elecciones, ¿los peruanos de bien hubieran votado por el señor Kuczynski? Evidentemente que no. Es esa la incompatibilidad moral a la cual se refiere la Constitución, porque en condiciones normales él no hubiera salido triunfador de la justa democrática. Y hoy día, democráticamente,
ya no a través del voto popular, sino de la representación que tiene el Congreso en cuanto encarna la voluntad de la nación, se toma la decisión de separarlo del cargo por estas incompatibilidades de tipo moral fundamentalmente en el ejercicio de su cargo, quedando pendiente todas las acusaciones de tipo penal que tendrán que desarrollarse en el curso de una investigación que va a llevar a cabo el Ministerio Público y sancionará en su momento el Poder Judicial. Este es un juicio político que tienen los altos funcionarios, ¿no?, para poder dar una solución expeditiva que, repito, no sustituye al juicio, porque el juicio tiene como efectos determinar si esta responsabilidad constituye delito y si esa actuación determina una culpabilidad por el cual la sanción puede ser la cárcel o las incautaciones, la pérdida de su patrimonio. Lo que hace el Congreso en un juicio político, y esta es la diferencia con los juicios propiamente dichos, los juicios jurisdiccionales, es que solamente la sanción es perder el cargo y eventualmente una inhabilitación por un tiempo. No hay más tipo de responsabilidad. Esto es igual como los procedimientos administrativos. Cuando mañana una persona en una empresa se porta mal y es expulsada, es despedida, ese es un juicio, es un proceso de tipo administrativo, ¿no? Y esa decisión se puede llevar al Poder Judicial en una acción especial llamada contenciosa administrativa, y en sede judicial el señor puede tener razón y entonces va a ser repuesto. ¿Te das cuenta? Esa es la consecuencia. O sea, siempre habrá la posibilidad que el señor Kuczynski recurra a los tribunales, pero también es verdad que las instancias democráticas de poder tienen la posibilidad de tomar estas decisiones de tipo político en base a las evidencias que, repito, no son delitos necesariamente, pero sí son inconductas muy graves que afectan la capacidad de quien ejerce un cargo de gobierno, como en este caso el presidente de la República. Bueno, estaremos pendientes a esperar este resultado. Pero la vacancia nos lleva también a mirar lo que hay detrás de cada fuerza política. El APRA tiene a solo 5 representantes en el Parlamento. Y desde que Jorge del Castillo y Luciana León han emprendido esta campaña en pro de la gobernabilidad, en abstenerse y estar en contra de la vacancia, parece que Mulder ha puesto el grito en el cielo y el APRA se está rompiendo. Los enfrentamientos son cada vez más seguidos. La izquierda ha tomado otra postura. Parece ser que Frente Amplio y Nuevo Perú están más amigos que nunca en este pedido. Los Avengers son como las hormigas, ¿no? Están trabajando de manera silenciosa y podrían estar reclutando por ahí más gente. Las lealtades son frágiles, don Ángel. ¿Qué está pasando con el APRA, cree usted? De no vacarse al presidente Kuczynski y de que la actitud de Jorge del Castillo y Luciana León sigan siendo como hasta ahora, ¿cree que fragmentaría mucho más al APRA? Mira, en el APRA hay más que una diferencia política, hay una lucha por el poder, que es finalmente quien asume el legado post-alanista, y ahí los dos líderes más destacados son Mauricio Mulder por un lado. ¿Usted no cree que Alan García sigue siendo la cabeza ahí? Está, pero ya no es el peso determinante. Yo creo que sí, siempre va a tener García un peso, pero ya no es. Y la pelea de los dos es justamente para ver quién es el sucesor. Hubo un congreso hace unos meses atrás que impuso la fórmula en la cual Mulder asumía la jefatura de la comisión política, el congresista Rodríguez, el secretario general, y otros aliados se distribuían los cargos, ¿no? El señor del Castillo fue derrotado en esos comicios internos, en ese congreso. Él consideró que hay una violación de las reglas de democracia interna, ha impugnado ante el jurado de elecciones y el jurado aparentemente le ha dado la razón. No conozco el texto, pero es eso lo que yo creo que explica el porqué de las diferencias. Entonces, lo que están buscando es en un tema sensible como es la vacancia presidencial. ¿Usted no cree que sea convicción entonces lo que siente Jorge del Castillo de apoyar al presidente de la República? Claro que no, pues. Simplemente le quiero dar la espalda a Mulder porque tengo un tema de disputa de poder. Es un tema donde además quiere polarizar, donde ellos aparecen como los defensores de la institucionalidad frente a los aventureros. Lo que pasa que para el Castillo la mala suerte es que la evidencia día a día crece. Y entonces, por ejemplo, esta denuncia que le ha dado $600,000 al chofer, no sé cómo la van a procesar. O sea, cada vez es más difícil. Sí, mira, en el mes de diciembre
todavía tú podías decir, sí, pues, haga un par de cosas, no sabemos. Además, la opinión pública estaba sorprendida, fue como un rayo en una noche serena, en un mar despejado, ¡boom!, terremoto de repente, y por esa razón, entonces hubo sorpresas, y la prédica que hizo la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, que hay que respetar el debido procedimiento, los plazos, las investigaciones, tuvo cierto anclaje, cierta verosimilitud, y efectivamente lo que parecía una evidencia, porque la vacancia fue admitida con más de 90 y tantas firmas, sí, terminó en una derrota porque no se alcanzó el número legal suficiente, ¿no? Pero hoy día, ¿cuál es la diferencia? Yo diría dos. Una es el número abrumador de pruebas. Hoy día hay más elementos de juicio que antes. Hoy día es más difícil defender a Kuczynski, y lo que dice la señora primera ministra no es verdad. O sea, hoy día hay más elementos de juicio. No se conocía en diciembre la información que brindó el banco de crédito. No se conocía la declaración del señor Sepúlveda, que ha dicho que le han dado $700,000 a Kuczynski por el contrato municipal que se hizo con Villarán, llamado Rutas de Lima. Lo de Barata tampoco se conocía, y tampoco se conocía esta información que ha puesto a conocimiento público la unidad de inteligencia financiera, ¿te das cuenta? Entonces, y mañana es un día importante. Mañana el presidente va a rendir va a responder las preguntas que le va a hacer la Comisión Lavajato, y si bien eso es una reunión privada que no se va a transmitir, yo estoy convencido que después de ello los parlamentarios harán una exposición al país donde dirán todo lo que le han preguntado, y vamos a estar enterados de nuevas cosas que hasta ahora teníamos de oído. Una presencia además en la comisión prácticamente rogada, ¿no? Impuesta, porque él ha tenido oportunidades de poder comparecer anteriormente y no quiso hacerlo. Así, definitivamente. Y una cosa más, hay un argumento que tú lo has señalado, en tanto lo recoges de la opinión pública, pero creo que es peligroso tenerlo en cuenta. Te voy a decir cuál es. Es el decir, todos están deslegitimados. ¿Cómo es posible que el Parlamento quiera vacar si el Parlamento también tiene en algunas de sus figuras imputaciones de Odebrecht? ¿No? Pero vamos, es verdad, eso es cierto, yo no voy a negar. Sin embargo, creo que esa línea de pensamiento te lleva a la impunidad. Porque si todos somos responsables, finalmente nadie lo es. Entonces el Parlamento que no investigue y que el señor Kuczynski siga adelante. Esa es la propuesta de quienes quieren que la cosa continúe, aunque el país se siga desmoronando, aunque el país esté paralizado, la economía frenada, las empresas descomponiéndose, los trabajadores siendo despedidos y no habiendo ningún tipo de nueva actividad, y desaprovechando la coyuntura internacional favorable, donde el precio de los commodities, de los productos naturales, ha crecido, y vamos a dejar por esta parálisis interna, vamos a dejar pasar una oportunidad para seguir creciendo ya con miras al Bicentenario. Entonces, yo creo que hay que ir poco a poco, y cada día tiene su afán, como dice la Biblia. Ahora le toca al presidente. Esto no para. Al día siguiente la investigación le llegará a unos y a otros, sí. Y entonces, si nosotros actuamos de acuerdo a un formato constitucional, seguimos las pautas, en su momento le va a caer a otras personas, y ahí se aplicará la ley, el momento que corresponda, hasta que finalmente no quede títere sin cabeza. Pero si nosotros decimos, caramba, porque todos están comprometidos, todos tienen imputaciones, nadie tiene legitimidad para investigar o denunciar, entonces que el señor Kuczynski se quede, pues no hay ningún problema, y todos felices. Mira, mucho cuidado, ese radicalismo de boca es en el fondo la mejor defensa de quienes quieren que nada pase y se preserve la impunidad de sus malos actos. Para hablar de esta impunidad nos hace mirar también el control político que se está ejerciendo, don Ángel, y dejándose de lado un poco otra de las funciones que tiene esta representación, que es el tema de derogar y de proponer cosas nuevas. Estamos estancados, no hemos avanzado. Pero no solamente, bueno, es verdad, el Parlamento puede que esté estancado, pero el gran freno, la gran parálisis es la del Ejecutivo. El Ejecutivo es el gobierno de todos los días. Mira, tú para gobernar no necesitas leyes, nunca se gobierna con las leyes, te establecen carriles y marcos, pero tú con las que existen, que son un montón, por cierto, un gobierno tiene que administrar. También. Una gerencia administra con las directivas que tiene. Mañana le pide a su directorio nuevas directivas para seguir
yendo más allá, pero por lo menos manéjate con lo que tienes, y este gobierno ha logrado el milagro de paralizar la cosa pública. Ese es el problema fundamental, eso es lo que sienten los peruanos. Entonces, no es solamente un lío en las alturas, ojalá que fue un lío en las alturas, ese es un lío que está afectando el día a día de la existencia de los peruanos, que está afectando el futuro de los niños, porque el Perú deja de crecer, está afectando a los trabajadores que son despedidos, porque las empresas no tienen ocupaciones, no tienen trabajo, está afectando, en fin, el conjunto de la vida política de este país y su economía, porque se genera una intranquilidad que es aprovechada por la delincuencia, y mira tú el día de hoy, en ese marco, el Metropolitano a plena luz del día ha sido objeto de un asalto, lo cual ya pues revela que estamos en la ley de la jungla, y todo ante un gobierno que es impotente, incapaz de dar respuesta a estos gravísimos problemas. ¿Te das cuenta? Y el gobierno sigue como una tortuga, como una avestruz, perdón, cambié mi malito, metida en su hueco, lanzándose loas, creyendo que todo está bien y que todos se han confabulado para hacerle daño. Hoy día, mira, los que están llevando a cabo la denuncia ya no son los aprofujimoristas, los enemigos de siempre, ¿no? Son las bancadas de izquierda. Recordemos que hace 2 años anunciaron públicamente votar por el señor Pedro Pablo Kuczynski, más allá de sus diferencias, para darle gobernabilidad al país, y que durante todo un año estuvieron del lado del presidente de la República, del gobierno, defendiendo contra la ofensiva de una entonces mayoritaria Fuerza Popular, ¿no? Y por otro lado, ¿quién es el otro gran vocero de la vacancia? Ni más ni menos que don César Villanueva, que es un hombre templado, un hombre descentralista, un demócrata, que fue primer ministro, que tuvo su posición y por eso fue echado por la señora Nadine, un hombre de credenciales irreprochables, no es un radical, no es un extremista, no es un hombre vinculado a la corrupción, a pesar que ha sido gobierno en San Martín, el que está llevando la voz cantante de esta salida del señor Kuczynski. Entonces, mucho cuidado, no juguemos con fantasmas que ya no son, sino expliquémonos por qué nuevas fuerzas y distintas y nuevos personajes se han puesto al frente de la vacancia del señor Kuczynski. Vamos a dejar el tema de la vacancia de lado porque hay algo importante, hablando de fantasmas. Ya parece ser que el expresidente Alejandro Toledo deja de ser un fantasma. Se oficializó este pedido de extradición luego de 1 año y un poco más. Muy bien lo has dicho, después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, porque este cuaderno ha demorado una barbaridad. Una barbaridad. Y esta demora tiene que ver con muchos de los errores que se han cometido en el camino. La ex ministra Marisol Pérez Tello hizo una mala gestión con este cuadernillo. Hoy el escenario está diferente. La pregunta es si mala gestión o hubo una intencionalidad del poder de que no venga, demorar. A esto quería llegar. Oficial, este pedido ya es oficial. Estamos ya ante la posibilidad de que el expresidente pueda regresar de inmediato. ¿Cree usted que en la etapa en la que se encuentra este proceso se vea trabado precisamente por la intención de este gobierno de que no regrese, porque habría muchas más cosas que podrían afectar más? La respuesta la vamos a tener en la próxima semana, en los próximos 15 días. Mira, la verdad, lo que se ha aprobado es la extradición a nivel de la Corte Suprema, que en estos casos, de acuerdo al procedimiento, tiene un voto consultivo, es el que da su cheque, pero el que toma la decisión de gestionar ante el gobierno es el gabinete, a través del presidente de la República. O sea, es el gobierno el que finalmente va a decidir, a la luz de lo que dice el Ministerio Público, la Corte Suprema ahora, si procede o no procede. O sea, teóricamente ellos en sus votos podrían decir, no me parece, y que vuelva nuevamente al Ministerio Público, que se actúe tal cosa, y no procede la extradición. O sea, en primer lugar, vamos a verlo eso. Y en segundo lugar, veremos pues ya una vez que ya se apruebe por parte del gobierno la extradición, si es que le ponen punche ganas, o si por el contrario, ni siquiera se contratan los abogados para que hagan la defensa del Estado peruano en Estados Unidos. ¿Cuántas fojas serán las que forman parte de ese cuaderno? Ahora, hay un problema que es aquí, yo sí creo, aquí no hay casualidades, pues no es solamente desconocimiento, negligencia, flojera, sino es que el señor Toledo actuó con un conjunto de gentes, entre ellos su grupo más inmediato, los ministros, sus asesores, sus viceministros, sus funcionarios,
Y salvo que alguien crea acá, no sé si tú crees, yo no, de que el señor Toledo actuó solito y él, claro y él ofreció todo y nadie más se enteró. Entonces hay otra gente que tiene que aparecer, que no ha aparecido todavía. Entonces es fundamental ver los vínculos que hay entre la actuación de Toledo, que era el jefe de Kuczynski, y la actuación de Kuczynski frente a estos reclamos, habiendo ya conocido que el señor Kuczynski era más que amigo de Odebrecht y que había trabajado con Odebrecht en muchos otros contratos. Eso es lo que tiene que cruzar el fiscal Hamilton Castro. Hoy, el día de hoy había una diligencia muy importante en Palacio de Gobierno. El fiscal Hamilton Castro ha ido al despacho presidencial a interrogar a Kuczynski, que está en calidad de testigo en el caso de la transoceánica, donde el principal inculpado es el señor Toledo. Y los abogados del señor Toledo que estuvieron presentes en la diligencia han salido felices a anunciar dos cosas. Primero, que la actuación del señor Kuczynski nunca fue de desaprobación a este decreto que exonera a Odebrecht de las imputaciones de tener juicios con el Estado, ¿no? Aparentemente había la creencia que aprovechando una ida de Kuczynski del país, ¿no?, él conminó al ministro en ese entonces de Educación, no me acuerdo su nombre, para que firmara como si fuera primer ministro. Pero hoy, de la propia declaración de Kuczynski, sale de que era un tema que venía de atrás. Entonces no es cierto de que el Toledo haya actuado sacando de la vuelta a Kuczynski. Al contrario, Kuczynski era el promotor, era el que estaba detrás, era el que llevaba esta medida, porque él era jefe de Proinversión, no lo olvidemos. Él estaba en el Ministerio de Economía, que él tenía que llevar la voz cantante en estos asuntos. El presidente del Perú más bien es el jefe de Estado y no gobierna el día a día, sino era el señor Kuczynski. Que no haya firmado el decreto, sino que lo haya firmado el ministro de Educación, eso es una circunstancia que, más allá de la apariencia, no cambia la realidad. Y el otro caso es que la ley también que se promulgó en el Congreso también tuvo una participación directa del señor Kuczynski. En consecuencia, en esos dos actos donde parecía que la actuación solo era del señor Toledo, ahora parece que el promotor, el que estaba detrás de todo ello, era el señor Kuczynski, cosa que no me llama la atención, porque el señor Kuczynski era el que le hacía a Odebrecht en los diseños financieros, le proyectaba los contratos en la parte financiera, le levantaba los recursos para las adendas correspondientes. O sea, él trabajaba para Odebrecht y entonces era lógico que una vez ya pasados los primeros tramos del Estado, él pues tuviera interés en que esas cosas que había promovido como privado se aprobaran como público. En definitiva, así es, pues. Cada día que pasa uno ya no sabe a qué atenerse, porque en definitiva vendrán tiempos peores, dice la Biblia, y no dudo de que este sea el escenario. Y hay algo importante que usted ha señalado. Hamilton Castro es uno de los principales fiscales dentro de esta investigación, pero parece ser también que aparece cuando debería aparecer, no aparece. Este pliego interrogatorio de Jorge Barata era una oportunidad buena y él no estuvo presente. Sí, pues mira, porque mira, aquí otra cosa importante para la opinión pública, los delitos sobre los cuales ha hablado el señor Barata son los que tienen menos importancia, son los delitos llamados lavado de activos. Mira, lo que Barata ha revelado, si nos ponemos la mano en el pecho y nos dejamos de hipocresía, esa es la práctica común, no de ahora, sino de décadas atrás. Mientras exista financiamiento privado, las empresas, la gente que tiene dinero, entrará a la campaña, le dará a unos y a otros, y mientras ese dinero no sea dinero corrupto, no pasa nada. Imagínate tú que este dinero no hubiera sido parte de la investigación del Lavajato, y Barata cuenta esto en una reunión privada, todos nos reímos, sí, bueno, y confirmaría nuestra sospecha que le dieron plata a todos. Pero para que se configure delito, no solamente tiene que haber la fuente ilícita, que en este caso parecería ser que es ilícita, sino el receptor del dinero tiene que ser consciente de ello o por lo menos tener una sospecha razonable.
¿Te das cuenta? Porque mira, vamos a ser francos, a uno le pueden dar un premio, como algunos periodistas, a otros le pueden dar su sueldo, a otros le pueden dar, no sé, un reconocimiento, y tú no sabes, pues, tú lo haces, tú recibes tu sueldo, tu reconocimiento de buena fe, ¿no? Hay que, para que se produzca el lavado de activos y tú seas responsable, entonces hay mucha gente que acostumbrada a recibir de unos y otros, o de recibir una empresa seria, en el año 2011, en el año 2006, entonces recibían eso. Se ha hecho un escándalo gigantesco, pero yo creo que ese escándalo importante, porque tiene consecuencias morales, no debe hacer que nos olvidemos de los delitos de corrupción de funcionarios, que es lo que está viendo Hamilton Castro. Eso sí es grave. Los 20 millones de Toledo. Entonces lo usted que minimiza la no participación de Hamilton Castro en este No, al interrogatorio. contrario. Yo estoy diciendo que, no sé, de repente lo ha dejado por otra oportunidad, pero los temas que hoy día nos han escandalizado la semana pasada, repito, por más escandalosos que sean, son los menos importantes. Y es probable que muchos digan, sí, pues yo recibí y no sabía. Don Ángel, ¿usted le cree a Jorge Barata? ¿Cree que él ha dicho todo lo que sabe? Porque hay que reconocer que la colaboración eficaz es uno de los beneficios que él tiene. Y hay quienes dicen que, bueno, él no tendría por qué mentir porque ya no se acogería esta colaboración eficaz que además le da muchos Pero beneficios. eso nunca se sabe, pues. O sea que, mira, yo creo que en lo fundamental le ha dicho la verdad. O sea, yo no creo por qué él tendría que mentir que le dio a unos y a otros no. Si además se lo ha repartido casi igualito para todos, entonces eso de ganarse pleito de todos. Si lo hubiera sesgado solamente a unos y a otros no, podríamos tener sospecha. Ahora, lo que sí creo yo que la verdad puede ser, pero quizá no toda la verdad. No toda la verdad. ¿Te das cuenta? Y eso es lo más difícil, eso es algo que no se va a detectar, digamos, de modo tal que él pierda su calidad de colaborador y entonces pierda los beneficios que le da la colaborador. Eso no tiene por qué detectarse. ¿Tiene usted la sensación de que más que ser un colaborador eficaz es también un limitador eficaz? Porque parece ser que la justicia está a disposición de lo que él quiere. Sí, pues. Le pone condiciones a un pliego interrogatorio que es sumamente importante para avanzar en la Sí, es lamentable. Y lo permitimos, es lo peor. Mira, el señor, técnicamente hablando, sin insultos, es un delincuente que está en proceso, ¿ya? Falta que lo condenen, pero es un delincuente que más ha admitido culpa. Entonces, lo estamos poniendo a él como el testigo privilegiado para que él diga quiénes son sus cómplices unos y a otros. Y efectivamente, él puede decir a unos y a otros, y puede decir más o menos, ¿no? Para que ya cada uno pueda defenderse. Es gravísimo que la República, sus instituciones y sus personajes también dependan de un testimonio de una persona con estos antecedentes, ¿no? Eso revela lo bajo que hemos llegado y cómo la política, que debe ser de interés público, donde están los intereses de quienes tienen una moral superior para conducir los destinos de la patria, ha estado a la subasta, al comercio de estos mercachifles que por ser brasileños y tener mucha plata, no le quita el hecho que ha pulverizado la vida política democrática a partir de unos centavos, unos soles más o unos dólares, unos cruceros más, unos cruceros menos. Bastantes. No, yo sé, pero eso es claro, eso es en esencia, ¿no? O sea, es la perversión de una actuación que en otros tiempos, en los tiempos de la vieja Roma, era motivo de orgullo y satisfacción. La política la hacían los nobles, la política era la entrega de sacrificio, hacer política significa dejar de lado tus pretensiones, tu vida privada, tus ocupaciones familiares incluso, y entregarte con abnegación al servicio público. Esa es una satisfacción casi como la que sienten los misioneros cuando se entregan a una obra pía, a una obra celestial, ¿no? Guardando las distancias. Eso sentían los romanos y por eso los senadores tenían una clase especial, eran muy respetados. El que se dedicaba a la política era la persona que tenía capacidad de dejar lo doméstico y entrar a lo público. Mira tú, hoy día lo público se ha prostituido, esa es la palabra, y en consecuencia es un mecanismo para enriquecerse privadamente. Jamás eso pensaron los antiguos y creo que eso es una cosa terrible porque hace que la nave del Estado, el país que debe tener un futuro esplendoroso, se desvíe, se extravíe, se desbarranque por intereses privados. Eso nos hace mirar la ansiada renovación política. Yo creo que sí. ¿Cómo, don Ángel, va a ser posible una renovación política en este país donde acceden a una campaña quienes tienen plata, vamos así decirlo, tienen plata para poder tener una curul?
en este momento. ¡Qué vergüenza! Porque hay que decirlo así con todas las letras. ¡Qué vergüenza que la gente que nos representa en ese Parlamento no haya terminado el colegio, mienta en las hojas de vida, que no, y eso nos hace mirar a que no hay un proceso de selección con un filtro adecuado, que el Jurado Nacional de Elecciones está pintado? ¿En qué momento? Lo grave no es que la gente no haya terminado el colegio. Exacto. Porque tú puedes ser analfabeto, de acuerdo a la Constitución, y asumir un cargo de representación. Mira, lo grave está que mientas. Y entonces, siendo un burro, con disculpa de los burros, que vas a parecer como un doctor, como un personaje importante. Exacto. Eso es la falsificación más ostensible, y quienes desarrollan una vida intelectual, quienes han estudiado para progresar, se sienten profundamente ofendidos con estos comportamientos de gente que plagia incluso, no solamente es mentira, sino hacen tesis, hacen informes, hacen estudios que se los hacen otros, que los copian, y con eso quieren ganar respeto de la gente. Para nada que ver. Yo creo que esto tiene que ser repudiado, sancionado con toda la energía del caso, y vemos que eso que debía ser una cosa es bastante generalizada. Ahora, muchos son los que se han dedicado al plagio, sí, y muchos son los que en sus hojas de vida ponen cosas que no tendrían por qué ponerlas. No solo está la vergüenza de mentir, sino que aparentemente Carla Chaffer estaría en Fuerza Popular, sería quien blinda estas hojas para poder pasar el proceso de selección, y hoy es la primera detractora en este momento de quienes están yendo con Kenji Fujimori. Sí, pues es una denuncia, no debería ser. De verdad que no, usted lo ha señalado bien. Yo no tengo nada en contra de los no escolarizados y que la gente pueda terminar o pueda capacitarse de la manera que quiera, pero mentirle al país, mentirle a quien te ha confiado un voto, es de verdad denigrante. Es de las peores traiciones. Es de las peores traiciones que existen, pero esto hace un llamado también, don Ángel, a que el elector sea un elector responsable, un elector informado, porque somos quienes llevamos a quienes tenemos en este momento representando. Tú le pides a la gente confianza. Tú lanzas un discurso, le dices cosas bonitas y dicen: confíen en mí. Yo voy a llevarlos a que su situación económica y la del país mejore en esta dirección. Y haces todo lo contrario. Sí. O sea, los engañas vilmente. Apenas entras ganas la curul, entras al Parlamento, te vuelves un diablo, te transformas, te olvidaste de tus promesas y no pasa nada. Y cuando se ha querido aquí castigar el transfugismo, la hipocresía ha hecho que se diga: no, los parlamentarios tienen libertad de conciencia. Sí, libertad de conciencia. Todos estos caballeros que mienten y que hoy día están en el grupo de los Avengers, la gran mayoría de ellos tienen ahora libertad de conciencia para decidir, y no tuvieron ningún escrúpulo en negar los votos que le decían que eran una fuerza de oposición al gobierno. Hoy día son gobiernistas más que el gobierno. Entonces, no sé, hubieran postulado con Pedro Pablo Kuczynski y ahí hubieran honrado sus aspiraciones, hubieran postulado con Pedro Pablo Kuczynski. Es triste, decepcionante que finalmente los intereses sean particulares y que no se vele por el desarrollo de este país, porque merecemos un país mejor. Don Ángel, quiero agradecerle, como siempre, por tener a bien estar aquí, conversar un poco, y estaremos pendientes. Muchas gracias, Claudia. A tus órdenes, y como siempre, es lamentable el tema, pero yo creo que es necesario, porque tampoco nada ganamos poniéndonos una venda en los ojos, ¿no? El avestruz, al enterrar su cabeza, no impide que venga la fiera y termina destruyéndola, ¿no? Es cierto. Don Ángel, hoy con nosotros. Tenemos que seguir con